Entonces, el Evangelio según la Biblia, en esta ocasión vamos a leer el capítulo 6 y 7 del libro de los Hechos y vamos a buscar qué es el Evangelio según la Biblia. Para dar un poquito de contexto antes de iniciar a leer en el capítulo 6 del libro de los Hechos, Esteban es uno de las personas o de los hombres que fueron elegidos para ser servidores, también llamados diáconos, porque empezaba a crecer mucho la iglesia en esos tiempos y ya los apóstoles no podían dedicarse a otras cosas. Entonces como que repartieron el trabajo y los apóstoles se iban a dedicar a predicar la palabra, al ministerio, a la oración, y pidieron a todos los discípulos que eligieran entre ellos a algunos llenos del Espíritu Santo y que fueran de buen testimonio para fungir como diáconos, para que llevaran a cabo el trabajo que los apóstoles ya no podían hacer porque ya era mucha la gente. Entonces Esteban es uno de ellos. Entonces vamos a leer en el capítulo 6 y empezando en el versículo 8. Y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Levantáronse entonces algunos de la sinagoga, que se llama de los libertinos y cireneos y alejandrinos, y de los que eran de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Recuerden que los apóstoles y ahora Esteban, los diáconos también, más adelante Felipe, pues estaban predicando el Evangelio, que Jesús es el Cristo, que había resucitado, que Dios lo había resucitado de entre los muertos. Esa era la predicación que hacían. Y obviamente lo hacían con sus hermanos judíos en las sinagogas y en donde hubiera lugar. Se estaban enfrentando con el poder, pues sí, religioso, social, político de los judíos. En este caso, aquí habla de los que eran de la sinagoga. Entonces estaban disputando con Esteban, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Recuerden, Esteban aquí está lleno del Espíritu Santo. Entonces no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. Entonces, estos judíos sobornaron a varones que dijesen: nosotros le hemos oído hablar palabras de blasfemia contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y viniendo sobre él, le arrebataron y le trajeron al concilio. El concilio era una especie de, pues como un tribunal que tenían las autoridades judías en ese momento. Y pusieron testigos falsos que dijesen: este hombre no cesa de hablar palabras de blasfemia contra este lugar santo y contra la ley, porque le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces, aquí vemos que lo que querían era que Esteban se callara, y lo que hicieron fue buscar gente, falsos testigos, que dieran un falso testimonio para callar a Esteban. Capítulo 7. Entonces el sumo sacerdote dijo: ¿son estas cosas así? ¿Cómo es decir, hablaron estos falsos testigos? Y el sumo sacerdote preguntó si esto era así. ¿Son estas cosas así? Y él dijo: Esteban, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió él de la tierra de los caldeos y moró en Harán, y de allí, después de la muerte de su padre, le traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Ven? Sí, efectivamente es como toda la línea temporal desde Abraham, de cómo Dios sacó a Abraham de donde vivía,
para llevarlo a la tierra en la que ellos moraban. Y no le dio herencia en ella, ni aun una pisada de un pie, mas le prometió que se la daría en posesión a él y a su simiente después de él, no teniendo aún hijo. ¿Se acuerdan que Abraham no tenía hijos? Ya era un anciano, y él siendo anciano y sin hijos, Dios le prometió eso. Y tanto a Sara como a Abraham les pareció algo muy extraño, una locura casi, que ellos a su edad fueran a tener hijos. Y le habló Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que los sujetarían a servidumbre y que los maltratarían por 400 años. Mas a la nación a quien serán siervos, yo la juzgaré, dijo Dios, y después de esto saldrán y me servirán a mí en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así engendró Abraham a Isaac, y le circuncidó al 8º día. E Isaac engendró a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él. Entonces aquí vamos viendo que va contando toda la historia. Aquí ya habla de Jacob. Y bueno, y le libró de todas sus aflicciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Mas cuando Jacob oyó que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José fue conocido de sus hermanos, y fue sabido de Faraón el linaje de José. Y José envió e hizo llamar a su padre Jacob y a toda su parentela, a 75 almas. Y descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres. Y fueron trasladados a Siquem, y fueron puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Hemor, padre de Siquem. Mas cuando se acercó el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, creció el pueblo y se multiplicó en Egipto. Aquí está lo que Dios le dijo a Abraham, que iban a morar en lugares iban a ser extranjeros y que iban a sufrir por 400 años. Entonces aquí está diciendo, está ya llegando a ese punto Esteban. Hasta que se levantó otro rey que no conocía a José. Usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres de manera que expusiesen a sus niños para que no viviesen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue hermoso a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Y cuando fue expuesto, la hija de Faraón le tomó y le crió para sí por hijo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón de visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y viendo a uno de ellos que era injuriado, le defendió, e hiriendo al egipcio vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salvación por su mano, mas ellos no entendieron. Y el día siguiente, riñendo ellos, se les mostró, y los metía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os injuráis el uno al otro? Entonces el que injuriaba a su prójimo le empujó, diciendo, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? A esta palabra Moisés huyó y se hizo extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y cumplidos 40 años, el ángel del Señor le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en una llama de fuego en una zarza. Cuando Moisés lo vio, se maravilló de la visión, y llegándose para considerar, vino a él la voz del Señor, diciendo, Yo soy el Dios de tus padres, y el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Mas Moisés temblaba y no osaba mirar. Entonces le dijo el Señor, Quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y el gemido de ellos he oído, y he descendido para librarlos.
Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, al cual ellos habían rehusado, diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y libertador por la mano del ángel que le apareció en la zarza. Este los sacó, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, y en el mar Bermejo, y en el desierto por 40 años. Este es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel, un profeta os levantará el Señor Dios vuestro, de vuestros hermanos como yo. A él oiréis. ¿Ya vieron? Esto aquí ya empieza a darnos Esteban lo mismo que nos dio Pedro en alguna lectura anterior. Nos está refiriendo Esteban a Deuteronomio 18, que es donde el pueblo, recordar esto es muy bueno, recordar que el pueblo de Israel escuchaba la voz de Dios cuando Moisés hablaba con él. Y le daba tanto terror al pueblo que les dijo, el pueblo le dijo a Moisés, Moisés, por favor, ya no queremos oír más la palabra, la voz de Dios, nos da miedo. Y entonces Dios les concedió su deseo y les dijo que ya no hablaría más directamente con ellos, sino que usaría gente para esto. Y él dijo que levantaría un profeta especial. Eso está en Deuteronomio 18. Y ese profeta es el cual nos hace referencia, en este caso, Esteban, Jesucristo. Entonces, sigamos leyendo lo que dice Esteban. Este es aquel Moisés que dijo a los hijos de Israel, un profeta os levantará el Señor Dios vuestro, de vuestros hermanos como yo. A él oiréis. Este es el que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí, y con nuestros padres, que recibió los oráculos vivos para darnos. Está hablando de Moisés. Al cual, Moisés, nuestros padres no quisieron obedecer. Antes le desecharon, y en sus corazones volvieron otra vez a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se holgaron. Entonces Dios se apartó y los entregó que sirviesen al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por el espacio de 40 años, oh casa de Israel. Antes trajisteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas, y yo os transportaré más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como él les ordenó, hablando a Moisés, que lo hiciese según la forma que había visto, al cual también nuestros padres recibieron y trajeron con Jesús en la posesión de los gentiles, los cuales Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Aquí ya lo habíamos comentado antes, pero este Jesús es una traducción confusa. Está refiriéndose a Josué, que es el que entró, el sucesor de Moisés. Leamos otra vez. Al cual también nuestros padres recibieron y trajeron con Josué en la posesión de los gentiles, los cuales Dios echó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Y tú lees el libro de Josué y ahí está toda esta historia. El cual halló favor delante de Dios y pidió de hallar tabernáculo para el Dios de Jacob, David. Recuerda que David quería edificarle casa a Dios, mas Salomón le edificó casa. Sin embargo, el Altísimo no mora en templos hechos de manos, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres hicieron, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Y otra vez, lo mismo que predicó Pedro también,
les está recordando a los judíos que están escuchando a Esteban. Esteban les está recordando: ustedes mataron a los que anunciaron la venida de Jesús. Ustedes lo entregaron. Que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, los judíos que escuchaban a Esteban, oyendo estas cosas, fueron heridos hasta el corazón y crujían los dientes contra él. Recuerden que en el capítulo 2 de Hechos, todos los judíos que escuchaban la predicación de Pedro, bueno, no todos, pero muchos, sintieron esto mismo, heridos de corazón, pero preguntaron, se sintieron arrepentidos y preguntaron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué vamos a hacer para resarcir el daño? En este caso no, se sienten heridos, sí, como los del capítulo 2, pero crujían los dientes contra él, o sea que estaban heridos, pero estaban llenos de ira. Mas él, Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en pie a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, taparon sus oídos. Ellos no querían escuchar lo que Esteban estaba diciendo. Ellos, por su propia decisión, dijeron: no voy a escuchar lo que Esteban está diciendo. Y arremetieron unánimes contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un mancebo que se llama Saulo, que después es Pablo. Y apedrearon a Esteban, invocando él a Dios y diciendo: oh, aquí hay una cursiva, a Dios. A ver aquí, esto, a ver si puedo, esto, a Dios. Esto que marco en azul está en cursivas, es decir, que eso no está en el texto. Esto está añadido por esta traducción y estos editores. Lo voy a quitar. Y apedrearon a Esteban invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les pongas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bueno, pues esa es la predicación de Esteban. Esteban predicó, dio toda una historia. Se convirtió en historiador en ese momento, desde Abraham hasta Jesucristo. Y les dijo y les recordó a los judíos que lo escuchaban: ustedes, y no solo los que escuchaban, los que contrataron a testigos falsos para que pudieran los líderes judíos callar a Esteban. Contrataron gente que mintiera para que callaran a Esteban. Y Esteban les dijo y les recordó que ellos habían entregado a Jesús y habían matado a los profetas. Ellos y sus padres habían matado a los profetas que habían hablado de la venida de Jesucristo. Y también se sintieron dolidos en el corazón, heridos en el corazón. Sin embargo, no se arrepintieron, al contrario, les dio mucha rabia que Esteban les dijera eso, que es verdad, y lo apedrearon hasta que durmió. ¿Y qué dijo Esteban? No les pongas en cuenta este pecado. Eso es un gran ejemplo de un cristiano, un hermano. Es hermano, si tú eres cristiano, que amas a Dios y le obedeces, Esteban es tu hermano, es mi hermano. Pensar lo que sufrió en nombre de Jesús, para él era una gloria. ¿Por qué? Porque había entendido el mensaje de Jesús, porque él dijo: a ustedes por mi nombre les harán sufrir, pero eso es una gloria para ustedes. Eso nos dijo Jesús en otras palabras. Y así es. Entonces, el evangelio que predicó Esteban es todo lo que hizo Dios para llegar hasta Jesús y que ellos lo entregaron. Y lo que vemos es que no hubo arrepentimiento. Sí hubo un dolor en el corazón, es decir, una culpa. Se sintieron culpables, pero no se arrepintieron. Por lo tanto, no sirve para nada. La culpa es una emoción que es pasajera.
Te puedes sentir culpable por algo malo que hiciste 2, 3, 5 días, una semana, un mes a lo mejor, y después en el próximo año te acuerdas y te da así como una punzadita en el corazón, pero ya, la culpa se pasa. Pero el arrepentimiento es el cambio de mentalidad, es reconocer el pecado, aborrecer ese pecado y no hacerlo más. Y por eso Jesucristo y con el bautismo somos salvos del pecado, esas cadenas del pecado son destruidas y nos convertimos en esclavos de la justicia de Dios. Así que hacemos justicia. Entonces, hasta aquí la predicación del Evangelio de Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos. A mí la historia de Esteban me encanta, me duele. En ocasiones, depende el momento o la situación en la que lo lea, me hace llorar, honestamente. Pero hay que aprender mucho de nuestros hermanos que están ahí recogidas sus experiencias y sus testimonios. ¿Qué fue lo último que te hicieron? Lo último que te lastimaron, que te hirieron, algún amigo, familiar, alguien en el trabajo incluso, y que ahí guardas ese rencor, ese dolor de, ay, me acuerdo cuando me hiciste esto. Y aquí vemos a Esteban mostrándonos ese perdón y que le dijo, Señor, por favor, no les tomes en cuenta este pecado. En fin, aquí acabamos y si hay alguna duda o algún comentario, pues lo podemos comentar y si no, me voy a tomar un traguito de este té y si no, pues acabamos por aquí, sin antes recordarles que la próxima semana, el próximo domingo, nos vemos por aquí. Creo